Buenos días a todo el mundo, esto es con HD Hosting y en el vídeo de hoy de lo que tienes que saber, vamos a ver qué es y cómo funciona el DNS. Cada vez que nos conectamos a internet, ya sea para ver una página web o descargarnos un fichero PDF o escuchar música online, nuestro ordenador, o nuestro móvil o nuestra tablet, lo que estemos utilizando, se conecta con el ordenador en el que están alojados los datos que nos interesan, los datos que forman la página web o el fichero que nos queremos descargar o la música que queremos escuchar. Al ordenador en el que están alojados estos datos se le llama anfitrión, aunque normalmente se suele utilizar su nombre en inglés, host. ¿Y cómo sabe nuestro ordenador con qué ordenador se tiene que conectar para descargarse esos datos? Pues porque igual que pasa con los teléfonos y las redes de telefonía, todos los equipos que están conectados a internet tienen asignado un número único que los identifica, la dirección IP. Los ordenadores utilizan estas direcciones IP para conectarse entre ellos. Por ejemplo, si yo quisiera ver la página de Facebook, mi ordenador utilizaría la dirección IP del servidor en el que está alojada esa página para conectarse con él. Sería como una llamada de teléfono, pero entre ordenadores. Si tuviéramos que trabajar directamente con estas direcciones IP, al final no nos quedaría más remedio que hacernos una lista con los sitios que visitamos habitualmente y sus direcciones IP correspondientes. Sería como tener una agenda, pero en lugar de con números de teléfono, con direcciones IP. Bueno, pues esto que puede parecer tan poco tecnológico es más o menos lo que se hacía cuando apareció la primera red de larga distancia de ordenadores a finales de los años 60. En lugar de una agenda en papel, era un fichero de texto que se llamaba hosts.txt. En este fichero se recogían los nombres y las direcciones de red de los ordenadores que había conectados a esa red. Este fichero estaba alojado en un ordenador de la Universidad de Stanford, que era uno de los que estaban conectados a esta primera red de ordenadores. Y se mantenía a mano. Sí, como lo oyes, a mano, no estaba automatizado ni nada de eso. Si querías formar parte de la red tenías que llamarles por teléfono en horario de oficina, o ponerte en contacto con ellos de alguna forma para que te incluyeran en el archivo. Seguro que estás pensando eso de, joder, llevar un archivo como este a mano tenía que ser un trabajazo que te cagas. La verdad es que hoy en día sería absolutamente impensable. Pero cuando apareció la primera red de ordenadores a larga distancia, a finales de los 60, tampoco era tan complicado, porque solo había 4 ordenadores conectados a esta red. Pero como el proyecto era muy interesante, el número de ordenadores conectados fue empezando a crecer de forma exponencial. Hasta que en 1981 ya había más de 200 ordenadores conectados a esa red. Se dieron cuenta de que el sistema que estaban utilizando para gestionar esto no iba a dar mucho más de sí, y decidieron diseñar otro sistema que fuera mucho más escalable y al mismo tiempo fuera rápido y eficiente. Y así fue como en el 1983 nació el sistema de nombres de dominio, o en inglés, Domain Name System, aunque se le conoce bastante más por sus siglas. DNS. El sistema de nombres de dominio, que es el que seguimos utilizando hoy en día, ha sido de una importancia crucial en el crecimiento de Internet a lo largo de las últimas décadas. Este sistema nos permite hacer una cosa muy importante, que es utilizar nombres en lugar de números. Por ejemplo, si hoy en día yo quiero visitar la página de Facebook, yo no tengo que saberme su dirección IP. Yo abro mi navegador y escribo directamente el nombre, www.facebook.com. Y el sistema de nombres de dominio ya se encarga de transformar ese nombre de dominio en una dirección IP que luego sería la que utilizaría mi ordenador para conectarse con el servidor de Facebook. La posibilidad de trabajar con nombres en lugar de direcciones IP tiene 2 ventajas muy grandes para los usuarios. La primera y más evidente de todas es que es mucho más fácil. A ver, a los humanos no se nos da bien eso de memorizar números y trabajar con números grandes. Para nosotros es mucho más sencillo memorizar cosas como facebook.com, www.google.com, www.wordpress.org, que sus direcciones IP correspondientes. De hecho, os desafío a cualquiera de vosotros a aprenderos esas direcciones IP y acordaros de ellas el próximo lunes. La segunda ventaja, que resulta mucho menos evidente pero también es muy importante, es que trabajar a través del sistema de nombres de dominio hace el cambio de dirección IP transparente al usuario. ¿Qué queremos decir con eso? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que estás acostumbrado a visitar una página web concreta. Y esa página está alojada en un servidor que vamos a llamar host número 1. Cuando tú quieres visitar esa página, simplemente abres tu navegador,
pones su nombre de dominio y el sistema de nombres de dominio ya se encarga de dirigirte hacia el host adecuado. Pero ¿qué pasa si esa página se muda a otro servidor? Y eso es algo que en el mundo de Internet pasa constantemente. Bueno, pues si estuviéramos trabajando directamente con direcciones IP, tendríamos que aprendernos la nueva dirección IP en la que se aloja la página, que sería la correspondiente al host número 2. Pero trabajando a través del DNS, eso no nos hace falta. Nosotros escribimos el mismo nombre de dominio y el DNS ya se encarga de llevarnos hacia la dirección del nuevo servidor, del host número 2. El sistema de nombres de dominio tiene dos partes fundamentales. La primera parte es el esquema de nombres. Este esquema de nombres son una serie de reglas que nos dicen cómo tienen que ser los nombres de dominio, cómo tienen que estar estructurados y cuál tiene que ser su jerarquía. Y la segunda parte es una enorme base de datos en la que se registran, entre otras cosas, todos los nombres de dominio con sus direcciones IP correspondientes. Esta base de datos tan enorme no está alojada en un solo ordenador, sino que está repartida en miles de ordenadores distribuidos por el mundo entero que se llaman servidores DNS. Tanto la base de datos como los servidores se organizan de una manera muy concreta. Pero antes de ver eso vamos a hablar un poco de los nombres de dominio. Y por cierto, si queréis ver más cosas sobre los dominios, echadle un vistazo a ese vídeo, que ahí se explican bastantes cosas. Aquí tenemos un nombre de dominio, www.wordpress.org. Los dominios se dividen en niveles. Estos niveles están separados por puntos y se leen por importancia jerárquica de derecha a izquierda. Así que en este caso tendríamos que el .org es el dominio de primer nivel, WordPress sería el segundo nivel y las 3 W serían el tercer nivel. Los dominios de primer nivel, que son los más importantes jerárquicamente, normalmente no se llaman dominios de primer nivel, sino que se les suele llamar dominios de nivel superior, o se les identifica por sus siglas en inglés TLD. ¿Y qué queremos decir con eso de que se organizan jerárquicamente? Bueno, pues cada nivel de dominio depende o está englobado de alguna manera en el dominio anterior. Para que os hagáis una idea, si en lugar de ser niveles de dominio esto fueran carpetas dentro de un ordenador, se organizarían más o menos así. El dominio de primer nivel, en este caso el org, sería la carpeta principal. Dentro de esa carpeta estaría la de WordPress, que es el dominio de segundo nivel, y dentro de la carpeta de WordPress estarían las 3 W, que es el tercer nivel. Vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez con más nombres de dominio. ¿Cómo se organizarían esos dominios que tenemos ahí? Vamos a dividirlos por niveles. Vemos, tenemos el dominio de primer nivel o TLD en naranja, el segundo nivel en verde y el tercer nivel en azul. Pues se organizarían tal que así. Arriba del todo tendríamos los dominios de nivel superior, .com, .org, .es. Debajo de ellos los dominios de segundo nivel que les correspondan. Por ejemplo, tendríamos que Facebook está debajo del com, porque es un facebook.com, y WordPress está debajo del org, porque es un wordpress.org. Y debajo de los dominios de segundo nivel tendríamos los de tercer nivel. En este ejemplo hemos utilizado dominios de solo 3 niveles, pero puede haber dominios con más niveles, 4, 5, 6 o incluso más. Hace un momento hemos dicho que los dominios de primer nivel son los más importantes jerárquicamente. Bueno, eso no es técnicamente correcto del todo. Por encima de ellos hay un dominio más, que podríamos decir que es un dominio de nivel 0, que está ahí pero que no se ve, que es el dominio raíz. Este dominio es el más importante de todos y de él cuelgan todos los demás. Que los nombres de dominio se estructuren de esta forma jerárquica es muy importante porque permite que tanto la base de datos como los servidores DNS se estructuren también de forma jerárquica. Ya vimos antes que la base de datos no está alojada en un solo ordenador, sino que está repartida en un montón de ordenadores. Bueno, la base de datos está dividida en secciones más pequeñas que se denominan zonas DNS. Cada una de estas zonas está controlada por un servidor o un grupo de servidores DNS diferentes. Y tanto las zonas como los servidores se organizan de forma jerárquica de la misma manera que se organizan los niveles de los nombres de dominio. Ya vimos que en los nombres de dominio, el dominio raíz está arriba del todo, por debajo están los dominios de nivel superior, por debajo de ellos los de nivel secundario, por debajo los de nivel 3, luego nivel 4, nivel 5, los que sean.
Bueno, pues de la misma manera, en la parte alta de la jerarquía de los servidores DNS tenemos los servidores DNS raíz. Estos servidores son los más importantes. Solo hay 13 y no conocen las direcciones IP correspondientes a ninguna página web final, pero se saben las direcciones IP de los servidores que están justo por debajo de ellos en la jerarquía, que son los servidores DNS TLD, los que controlan los dominios de nivel superior. Cada dominio de nivel superior, .com, .es, .net, .org, .online, el que sea, es una zona independiente y está controlada por un servidor o un grupo de servidores TLD independientes. Igual que pasa con los servidores raíz, los servidores TLD tampoco conocen la IP correspondiente a páginas web, pero saben las direcciones IP de los servidores que están justo por debajo de ellos en la jerarquía, que en este caso son los servidores DNS de segundo nivel. Dependiendo del tamaño de las zonas que controlen, por ejemplo, suponiendo que las zonas que controla cada uno de estos servidores es de este tamaño, estos servidores sí que sabrían las direcciones IP de páginas finales. Si la estructura fuera más complicada, que tuviéramos otro nivel más, pues entrarían en juego servidores DNS de tercer nivel. Y así pues de un cuarto nivel, un quinto, de un sexto, de lo que hiciera falta. ¿Y por qué es tan importante esta estructura jerárquica tanto de los dominios como de los servidores DNS? Pues porque esta estructura le permite al sistema DNS hacer búsquedas muy rápidas. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos saber cuál es la dirección IP correspondiente a mail.google.com. Pues el DNS empezaría la búsqueda en la raíz, bajaría hasta el .com, del .com al .google y del .google al mail. Este tipo de búsquedas es muy rápida y muy eficiente. Pero para que quede bien claro, vamos a verlo con un ejemplo detallado. Venga. Supongamos que yo quiero visitar la página de WordPress para ver si tienen alguna novedad. Pues yo abriría mi navegador, Firefox, Safari, Chrome, el que sea que esté utilizando, escribiría www.wordpress.org y le daría al intro. Cuando le dé al intro, mi navegador lo que va a hacer va a ser preguntarse cuál es la dirección IP correspondiente a la página www.wordpress.org, porque son los datos que necesita para conectarse con el servidor. Entonces, lo primero que va a hacer va a ser buscar en su memoria caché esa dirección. Si hace poco que hemos visitado la página, puede que el navegador tenga esa dirección en su memoria. Si la tiene, pues la utilizaría para conectar y ya está, aquí se acabó la búsqueda. En caso de que no la tuviera, el siguiente paso sería buscar en la memoria caché del sistema operativo. Nuestro sistema operativo, Windows, macOS, Linux, el que sea, también guarda direcciones IP en su memoria caché. Lo mismo, en caso de que la tuviera en la memoria, el navegador la utilizaría para conectar y aquí se acabó la búsqueda. En caso de que no la tuviera, el siguiente paso en la búsqueda sería contactar con nuestro servidor DNS local. Los servidores DNS locales son la base de la cadena de búsquedas del DNS. Este tipo de servidores suele estar gestionado pues, por proveedores de hosting o por proveedores de servicios de internet, compañías telefónicas, y sus direcciones IP suelen estar configuradas en el router o en el ordenador o en el navegador. Normalmente nuestro ordenador o nuestro navegador conocerán por lo menos la dirección de 2 servidores DNS locales. Pues nuestro ordenador conectará con el servidor DNS local y le preguntará, oye, ¿tú sabes cuál es la IP correspondiente a la página www.wordpress.org? Lo primero que hará el servidor DNS local es mirar en su memoria caché. En caso de que no la tuviera, empezaría una búsqueda dentro de la red DNS, empezando por la parte más alta de la jerarquía de servidores DNS, que serían los servidores DNS raíz. El servidor DNS local conectaría con uno de los servidores DNS raíz y le preguntaría, oye, ¿tú sabes cuál es la IP correspondiente a www.wordpress.org? Ya hemos visto que los servidores DNS raíz no conocen las direcciones IP de las páginas, así que le diría, pues mira, no sé cuál es la dirección IP correspondiente a www.wordpress.org, pero es un .org. Lo que sí que te puedo dar es la dirección IP del servidor que lleva el tema de los .org, a lo mejor él te puede ayudar. Toma, aquí la tienes. Esta dirección IP sería la correspondiente al siguiente servidor en la jerarquía, que sería el servidor TLD que controla la zona correspondiente al .org. Nuestro servidor DNS local contactaría con este servidor y lo mismo, le preguntaría, oye, ¿tú sabes cuál es la IP correspondiente a www.wordpress.org?
Los servidores TLD tampoco conocen direcciones IP correspondientes a páginas, así que le diría, pues mira, no sé cuál es la IP correspondiente a www.wordpress.org, pero sí que sé la dirección del servidor que controla wordpress.org. Toma, ahí te la mando. Esta sería la dirección IP del siguiente servidor en la jerarquía, que en este caso es el servidor DNS secundario que controla la zona de wordpress.org. El servidor DNS local contactaría con este servidor y le preguntaría lo mismo. Oye, ¿tú sabes cuál es la dirección IP correspondiente a la página www.wordpress.org? El servidor DNS secundario miraría en su base de datos y le diría, pues mira, sí que la tengo, ahí te la mando. Cuando un servidor tiene la IP correspondiente a un nombre de dominio completo, decimos que este servidor es autoritativo para ese nombre de dominio, o que tiene autoridad sobre ese nombre de dominio. Básicamente lo que quiere decir esto es que ese servidor tiene el trozo de la base de datos en los que están registrados ese nombre de dominio con su IP correspondiente. Pues volviendo a nuestra búsqueda, una vez que el servidor DNS local ha localizado la información, se pondría en contacto con mi ordenador y le diría, oye, ¿te acuerdas de la IP que me habías preguntado? Pues aquí la tienes. Y una vez que mi ordenador tuviera esa información, la utilizaría para contactar con el servidor donde está alojada la página de WordPress, el servidor mandaría los datos y yo ya podría ver la página de WordPress. A todo este proceso, mediante el cual el sistema de nombres de dominio convierte un nombre de dominio en su dirección IP correspondiente, se le llama resolución del nombre de dominio. A veces también se le llama resolución DNS o resolución de las DNS. Es un proceso que ocurre en segundo plano, es transparente al usuario. Nosotros no vamos a ver cómo el navegador va cambiando el nombre de dominio por direcciones IP. Y además es un proceso muy rápido. Normalmente dura apenas unas cuantas milésimas de segundo. De hecho, todo el sistema de nombres de dominio se diseñó para ser muy eficiente y muy rápido. Bien, pues vamos a volver para atrás un momento antes de pasar al último punto. Una vez que el servidor DNS local ha localizado la dirección IP y se la ha comunicado a mi ordenador, va a pasar una última cosa. Tanto mi navegador como mi ordenador, como el propio servidor, se van a guardar esta información en su memoria caché. Esto es muy importante por dos motivos. El primero es que acelera mucho las búsquedas DNS. Ya hemos visto que el primer paso de la búsqueda era comprobar la memoria caché del navegador, luego del ordenador, luego del servidor DNS local. Si cualquiera de estos tres tiene la dirección IP en su memoria, la búsqueda es mucho más rápida. Pero esta memoria caché tiene fecha de caducidad. Es decir, ni el servidor, ni mi ordenador, ni mi navegador se van a guardar esa información mucho tiempo. Y eso es importante para el último punto que vamos a ver hoy, que es la propagación de las DNS. Ya hemos visto antes que una de las grandes ventajas del sistema de nombres de dominio es que hace los cambios de dirección IP transparentes al usuario. Nosotros no tenemos que estar aprendiéndonos las nuevas direcciones IP, el DNS ya se encarga de eso. Pero para que el DNS se pueda hacer cargo de eso, se tiene que actualizar su base de datos. Y para que sea completamente efectivo, cualquier cambio en esa base de datos tiene que extenderse al resto de la red de servidores DNS. Esto es lo que se conoce como propagación de las DNS. Esta propagación de las DNS implica una actualización de los registros en la base de datos, pero también la actualización de la caché DNS. Si la base de datos está actualizada, pero nuestro servidor DNS local tiene todavía en su memoria información que está desfasada, puede pasar que cuando nosotros hagamos una consulta, nos mande al servidor antiguo. Por eso es tan importante que la memoria caché tenga fecha de caducidad. Normalmente, depende de la configuración del servidor, esta memoria suele durar de unas pocas horas hasta 2 o 3 días. Por eso la propagación de las DNS suele durar ese tiempo más o menos, de unas pocas horas hasta 2 o 3 días. Bueno, pues ya hemos visto qué es y cómo funciona el DNS. Vamos a ver un resumen rápido para que no se nos olvide. ¿Qué es el DNS? El DNS es el sistema de nombres de dominio. ¿Para qué sirve el DNS? ¿Qué es lo que lo hace tan importante? Pues el DNS se encarga de transformar los nombres de dominio que utilizamos los humanos en las direcciones IP correspondientes
qué es lo que utilizan los ordenadores para conectarse entre ellos. A este proceso se lo conoce como resolución de nombres de dominio. También se le llama resolución DNS o resolución de las DNS. El sistema de nombres de dominio está compuesto por un esquema de nombres, que son las reglas que nos dicen cómo tienen que ser los nombres de dominio, una base de datos en la que se registran, entre otras cosas, esos nombres de dominio con sus IP correspondientes, y una red enorme de ordenadores que se llaman servidores DNS. Los nombres de dominio están divididos en niveles, la base de datos está dividida en partes más pequeñas que se llaman zonas, y estas zonas están controladas por servidores DNS o grupos de servidores DNS independientes. Y tanto los niveles de dominios como las zonas como los servidores DNS se organizan de forma jerárquica. Y esto permite hacer búsquedas empezando por la parte más alta de la jerarquía. Empezando por el dominio raíz, bajando al TLD, bajando al dominio de segundo nivel, y así al tercero, cuarto, quinto, al que haga falta, hasta que llegamos al servidor autoritativo, que es el que tiene en la zona de la base de datos que controla la dirección IP correspondiente al nombre de dominio que estamos buscando. El sistema de nombres de dominio hace transparente al usuario el cambio de dirección IP de una página web, pero este cambio necesita un tiempo para extenderse a toda la red de servidores DNS y para que se actualice la memoria caché tanto de servidores como de los ordenadores implicados en el proceso. Esto es lo que se conoce como propagación de las DNS, y normalmente dura de unas pocas horas hasta 2 o 3 días. Y ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy de lo que tienes que saber. Si has aguantado todo este tostón sin quedarte dormido, mi más sincera enhorabuena. Si además te ha gustado, acuérdate de suscribirte al canal, darle al like y compartir este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.